tercera invitada que nos trae un tema espectacular hablando de una mirada hacia la infancia con respecto a la sexualidad, y es un proceso para continuar. Creo que ha sido un continuo y por eso lo hicimos de esa manera, entender un poco lo que es la sexualidad, el impacto que genera en la adultez y cómo sanar un poco esto para que nos preparemos como papás para acompañar a nuestros hijos en el desarrollo sexual. De verdad, muchas gracias a todos ustedes que están allí escuchándonos y a ustedes por acompañarnos y compartir sus conocimientos con nosotros. Así que, bueno, abro micrófono para María José y te dejo entonces a cargo. Ya estoy por aquí, sí, ya yo abrí. Gracias, Jaime. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Porque lo primero es que unirme a esta celebración, tú lo sabes, es muy especial para mí. Jaime es una amiga muy querida, lo hablamos esta semana que hicimos un live juntas, y yo contaba un poquito de que Jaime, bueno, además de ser una gran amiga, hermana, muy querida en mi familia, bueno, para mí en lo personal ha sido una mentora. Me he formado con ella cuando ella contaba un poquito sobre su historia, bueno, casi que era recordar también los inicios en el Hospital de Especialidades Pediátricas, y que además, Jaime, súper valioso, yo creo que para esta ciudad fue súper valioso que tú nos trajeras, no solamente decir, creo que fue vanguardista, que tú nos hablaras no solo de sexualidad, que no se hablaba mucho, sino que además nos hablaras de sexualidad infantil, que era menos que menos. Ahorita, hoy en día, bueno, ya se habla un poco más, pero cuando estamos hablando de hace unos añitos atrás, bueno, en lo absoluto, en la universidad, por ejemplo, no ocurría, no se hablaba, ¿no? Entonces, bueno, por allí, desde eso, feliz y honrada, pues, de estar en esta celebración, porque además, bueno, también los proyectos, a pesar de que tenemos 10 años sin vernos físicamente, pues vamos compartiendo proyectos, experiencias de vida. Entonces, bueno, tanto mis proyectos como los de Yaina siempre estamos consultándonos, siempre nos estamos diciendo, mira, ¿qué te parece esto? Mira cómo va esto otro. Y bueno, nos vamos acompañando, entonces uno siente una mamá sin filtro, así como también un pedacito de los proyectos que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, por allí empezar con eso, porque de verdad que muy contenta de estar compartiendo hoy y que además me invitara. También feliz de que entonces estoy compartiendo, digamos, estas conferencias con Andreina y con Amor, porque me parece que, bueno, que van dando un preámbulo a esto que quiero que hagamos hoy, maravilloso. Tal como decía Jaime, la idea era como hacer un continuum, ¿no? De ir viendo como toda esta evolución, y comentarles yo un poquito de cómo entonces la sexualidad, nuestro manejo como seres humanos, como individuos, como adultos, de nuestra sexualidad, nuestra conexión con esa sexualidad, nos va a permitir entonces acompañar de mejor manera esa evolución de esa crianza y de ese desarrollo sexual de nuestros hijos. Entonces, con esa idea, bueno, les traje esta presentación como un poquito más, digamos, más en lo práctico, ¿okay? Habiendo escuchado a Andreina, habiendo escuchado Amor, y la invitación es que entonces nos metamos a ver un poquito más hacia adentro, como decía Amor hace ratico, que nos empecemos a hacer preguntas sobre nosotros mismos, ¿okay? Tenemos unos conceptos, tenemos unas ideas, tenemos unas informaciones, pero ¿cómo se lleva todo eso a nosotros mismos, a nuestra vivencia, a nuestra historia, a lo que nosotros hemos construido y seguimos construyendo continuamente? ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver, déjenme compartirles por aquí. Yaine, tú me avisas si se va viendo, ¿sí? Sí, sí se ve. Estamos viendo tu presentación. Tienes que ponerla en modo presentación y después la lámina. Listo. Ok. Además, olvidé decir que
con la emoción, además, Yaine, de que estemos creando estos espacios más allá de pandemia, más allá de distancias físicas, donde nos consigamos creando estos espacios por estas herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Hablábamos también en la semana, aunque entonces estábamos en pandemia y cada una por su lado, no iba a pasar desapercibido ni por alto la celebración, porque tenemos nuevas formas de celebrar y tenemos nuevas formas de reunirnos y de conseguirnos, y pues las aprovechamos hasta que volvamos a estar otra vez entonces todos en el mismo sitio, pero mientras tanto aprovechamos lo que tenemos. Entonces, bueno, a ver, mi sexualidad, una historia escrita desde la infancia. Yo creo que de eso nos han venido hablando Andreina y Amor durante toda la mañana de manera maravillosa. Creo que vamos viendo cada vez más las conexiones que hay entre aquello que pasaba por allá y esto que va pasando por aquí, ¿no? Y bueno, la invitación, como les decía, es a que revisemos entonces con nosotros mismos, desde nosotros mismos, cómo son esas, esas ideas que tenemos, esas ideas, esas emociones, esa conexión con el cuerpo, esa conexión espiritual, porque recordemos que la sexualidad está en todas esas esferas de nuestras vidas, y todas esas esferas de nuestras vidas están en nuestra sexualidad, porque son, digamos, porque funcionamos como un sistema, ¿ok? Entonces, a ver, lo primero que quiero que hagamos es que nos preguntemos cómo veo, y estas preguntas van a ser muy personales, van a ser para ustedes, van a irlas respondiendo con ustedes mismos, así va a ser toda esta actividad que les propongo hoy. Y a ver, sin bueno ni malo, simplemente nos vamos describiendo cómo vemos nosotros en la actualidad, cómo veo en la actualidad la sexualidad, ¿ok? Soy consciente de mis creencias. Puedo ser abierto o tiendo a ser quizás prejuicioso. Y todo esto es válido, es parte de lo que nos va ocurriendo. Veamos. Lo primero que les quisiera invitar a hacer es que si tienen por allí papel y lápiz a la mano, si lo tienen, si no lo podemos ir haciendo mentalmente, ¿ok? Bueno, tomamos y yo les voy a ir diciendo algunas palabras y simplemente ustedes van a ir haciendo un signo de positivo o de negativo, ¿ok? Cuando escuchen esta palabra, ¿cómo lo veo? ¿Qué valoración le doy? ¿Positivo o negativo? ¿De acuerdo? Si no tenemos a la mano papel y lápiz, lo podemos hacer simplemente mentalmente. Amor. ¿Ok? Ahí voy pensando cómo valoro yo el amor. Positivo o negativamente. Positivo más, negativo menos. Sexo. Cuando escucho la palabra sexo, ¿cómo lo valoro? Deseo. ¿Le pongo un positivo o le pongo un negativo? Orgasmo. Caricias. Masturbación. Fantasía sexual. Striptease. Sexo oral. Sensualidad. Excitación. Eyaculación. Beso. Erección. Placer. Lubricación. Seducción. Podemos pasarnos el resto de la hora nombrando más palabras. Pene, vulva, vagina,
Ah, no. Ok. No sé, aquí me están saliendo unas rayitas, no sé si ustedes las ven. No, no son parte de la presentación, pero son Si unas rayitas. alguien está escribiendo en la pantalla, por favor, escriban en su hoja. Ah, entiendo, entiendo. Sí, Por, sí, la idea borren. es escribirlo. Exacto, no sé si va a salir en la próxima, pero si quito la anotación. Bueno, no pasa nada. Ahorita vemos, cuando pasemos a la otra vez. No te preocupes. Ok, entonces fíjense. Les decía, aquí podemos pasar. Creo que la persona que está escribiendo, María José, está muy bien porque tiene puros positivos. Ahora entiendo, yo no entendía que eran las rayitas, ahora entiendo, son positivos, entiendo, entiendo. Ok, bueno, a ver, pero además, fíjense que estas simplemente son palabras. Y la idea del ejercicio no es medirnos si, no sé, si Amor puso más positivas que Andreina o si Andreina puso menos o puso más negativos que Jaime. La idea es simplemente conseguirnos con nosotros mismos, conseguirnos con esa valoración que muchas veces nosotros le estamos dando a las cosas sin darnos cuenta. Porque estas son palabras. Estas simplemente son palabras puestas allí y cada uno de nosotros, por nuestra historia, por nuestros aprendizajes, por la cultura, por lo que son esa cultura familiar de la que hablaba Andreina, le vamos asignando como esos valores morales de esto es bueno o esto es malo o esto puede ser pecaminoso, por ejemplo, o esto cómo se me ocurre o esto porque, ¿sí? Y desde allí la idea, la invitación es a que recemos un poco sobre estas cosas, porque ¿qué pasa? Que en la medida en la que yo tengo más como esos tabúes, esa idea como de esto no se habla, de esto, esto no se nombra, esto se llama, como decía Mora hace ratico, lo de allá abajo, ¿ok? O lo de atrás. En la medida en la que yo misma, conmigo misma, no logro ponerle el nombre que es, hablarlo naturalmente, porque creo que si hay una palabra que se puede asociar a sexualidad, es la palabra naturalidad. ¿Okay? La sexualidad es parte de nuestra naturaleza y muchas veces se va transversando y el problema está en que empezamos a ver cosas que son naturales como con todos estos tabús o todas estas valoraciones negativas o positivas o como las vayamos viendo. Entonces, a ver, en la medida en la que vamos revisando con nosotros mismos y nos preguntamos no cómo lo ven los demás, sino cómo veo yo esto, cómo veo esto otro, yo puedo hacer un proceso de reconciliación si quizás esa historia ha sido, estuvo llena de tabúes, estuvo llena de desinformación, estuvo llena de castigos, estuvo llena de nada más vamos a hablar, como decía Andreina, educación sexual es, vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual o vamos a hablar del embarazo en adolescentes, sea cual sea la historia, mi historia, lo que me ha traído hasta aquí, a ver, yo hoy en día puedo retomarlo, puedo construirlo, por allí Amor decía, puedo ir sustituyendo, porque la idea no es que quito lo que tengo y entonces ahora y ahora quedo en la nada, no, voy entonces construyendo nuevas formas, pero para eso tengo que primero mirarme, sincerarme conmigo, hacer un proceso de reconciliación con esa historia, entender que es lo mejor que lo que mis papás me entregaron fue lo mejor que me pudieron entregar desde su humanidad con todas las virtudes y defectos que ellos tienen como seres humanos y yo recibí desde mi humanidad con todas mis virtudes y defectos que también tengo porque también soy ser humano y es que ese es el tema, que es que como humanos nos vamos construyendo. Entonces, por allí, como este primer ejercicio, muy para la valoración de ustedes, muy para que empecemos y entendamos, bueno, por aquí es que nos vamos a ir metiendo para que antes de que yo me pregunte cómo voy a acompañar el desarrollo sexual de mis hijos, primero me pregunte cómo estoy acompañando el mío, cómo estoy contactando con el mío. Pongo de ejemplo rapidito. Una amiga una vez me preguntaba, mira, me está pasando esto con mi hija de 13 años
está diciendo, puso en todos lados que estaba enamorada de fulanito de tal, y entonces, por supuesto, justo a los 13, cuando estamos en esa transición, como nos comentaba Andreina, de lo que es ya dejar de tener niños para empezar a tener adolescentes que tampoco son adultos, están en esa transición, en ese proceso largo, y que están entonces ahora con un pensamiento crítico, saben, como ya distinto al de esos niñitos, donde ya empiezan a generar opiniones propias, donde ya empiezan a tener relaciones con su grupo de pares distintas. Y entonces parte de lo que yo le comentaba en aquel momento es, ya va, no, porque entonces dice que está enamorada y que es el amor de su vida y lo está publicando en todos lados y tiene tales situaciones. Entonces un poco era, ven acá, vamos primero como a revisar un poco qué pasó contigo durante la adolescencia y esas ideas sobre enamoramiento, ¿no? Es decir, contacta contigo, revisa tu historia, qué es lo que hay allí que de repente te asusta. Bueno, lo que pasa es que a mí me pasó tal cosa. Y claro, cuando me cuenta esto que pasa, entiendo como todos los temores que hay detrás de eso, porque es inmediatamente sentir como que le va a pasar lo mismo y yo tengo que evitar que le ocurra, ¿no? Yo tengo que evitar que ella vaya a pasar por lo que yo pasé. Entonces un poco abordaba con ella esto de fíjate que tu historia te pertenece a ti y tú lo que tienes que sanar, lo que tienes que conciliar es esto que pasó contigo, no va a ser a través de tu hija. Tu hija está viviendo otra historia, en otras circunstancias, en otro contexto muy distinto, porque además, un poco lo que decían, ahora tenemos redes sociales, tenemos un montón de cosas, entonces, a ver, es acompañarla a ella desde los valores, desde esos límites que se van a ir poniendo, pero acompañarla a ella en ese descubrimiento, en eso que va viviendo ella, en eso que va desarrollando ella, que no quiere decir exactamente que va a ser como tú lo viviste y esos temores que son como muy tuyos. Pero además yo le entregaba, y eso sí quizás muy desde los valores muy personales, pero que a ver, que definitivamente también que de las cosas a las que más asociamos la sexualidad, que es, ella está construyendo el enamoramiento. Es decir, no está pasando nada terrible, de lo que estamos hablando es de amor, de lo que estamos hablando es de que ella tiene este sentimiento, no, ella no te está hablando de que odia gente, de que quiere hacer cosas terribles, no, ella se está consiguiendo con el amor y bueno, vamos a acompañarla, que ella construya la idea más sana, la idea más íntegra para ella de ese amor, pero no está ocurriendo nada, entonces bueno, ahí un poco bajaba quizás la angustia y ella se daba cuenta, es cierto, es decir, de lo que está hablando es de amor, no está hablando de otra cosa terrible, sino de amor. Entonces, bueno, lo que hay es que acompañarla en esa construcción a la que se acompañan los adolescentes, que no es sencilla, pero que definitivamente si vamos ahí caminando de su lado, teniendo conciencia de nuestra historia y de que la historia de ellos es otra, sanando nuestra historia para poder entregar lo mejor posible, nunca perfecto, pero lo mejor posible, yo sí creo que entonces hay una visión distinta y esa angustia va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, esto un poco como introducción con esta idea, con la idea de que nosotros veamos estas palabras, me permito decirlas, estas palabras, cómo me suenan, estas palabras cuando yo quiero hablar de eso, las digo o no, de eso no se habla, de eso no se dice, eso. Estas son las palabras que lo definen cada una de estas cosas y que simplemente en la medida que yo revise, que yo concilie, que yo pueda entonces integrarlas, se me hace mucho más fácil poder entonces abordar esas conversaciones con esos nombres específicos, si llevan esas conversaciones, esos nombres y así. Entonces allí ya voy de una manera distinta a esas conversaciones cotidianas sobre la construcción de la sexualidad natural en la vida de mis hijos. ¿Ok? Fíjense que también les quería traer una historia, yo les pongo aquí un relato frecuente con esto de la idea de ir viendo cómo es eso que nuestra sexualidad actual se va escribiendo desde la infancia, ¿no? Entonces quería traerles como un relato de los que conseguimos en consulta. De hecho, les pongo un relato frecuente porque habla de la frecuencia sexual y porque no es tan, es decir, es bastante común conseguir de repente historias como estas. Y entonces, bueno, un poco para que veamos cómo es en la actualidad, pero con qué se va asociando también de nuestra historia, ¿no?
Entonces, fíjense, una chica de 27 años, un chico de 28 años, con 7 meses de casados, ellos tenían un año de novios antes de casarse, que van a la consulta con varios motivos de consulta, y entre ellos sale que hay diferencia en la frecuencia sexual. Los motivos de consulta realmente tenían que ver todos más o menos con lo mismo, que es ese proceso de acomodación que se da en las primeras, prácticamente en ese primer año de convivencia, donde, bueno, vienes tú con tu historia, vengo yo con la mía, y nos toca convivir y nos amamos mucho y tenemos toda la disposición, pero a veces esas historias no se acomodan muy bien porque yo tengo estas creencias y tú tienes estas otras. Entonces, bueno, los distintos motivos de consulta tenían que ver como con ese proceso de acomodación en convivencia, y entre esas estaba, bueno, por allí ellos dejan como de último, bueno, y también está pasando esto, ¿no? Es que él propone estar varias veces a la semana y ella lo rechaza o está por complacerlo, pero la verdad es que los encuentros no son satisfactorios, porque cuando ella está por complacerlo, entonces, bueno, ninguno de los dos se siente como cómodo o por lo general lo rechaza. Mientras más presión existe de parte de él, menos deseo sexual de parte de ella. Y un poquito así se estaba dando la dinámica. Aquí se los estoy hablando como a grosso modo, allá hay varios detalles, pero un poco para que vean cómo esto va ocurriendo en esa área específica de ella. Y entonces fíjense que cuando revisamos un poquito de las creencias de ella dice cosas como, si no estoy con él, se busca otra. Y esto es una creencia que es muy común en las mujeres, muy recurrente, como con la idea de que nosotras sexualizamos para complacer al otro, para que el otro no se vaya, porque hay la idea cultural de que lo que no se consigue en la casa se busca en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ella como que accedía, aún cuando ella no estaba, saben, como muy deseosa de hacerlo, ni lo disfrutaba, pero ella estaba porque tenía que complacer y cuidar que el otro no fuera a buscar otra, ¿no? Decía también, estoy solo para cumplirle como mujer, que yo creo que esta es de las frases que también conseguimos mucho en el imaginario femenino, que hay la idea de que como mujer se cumple sexualmente. No es que se disfruta, no es que se conecta con la sexualidad propia, no es que es una parte de nuestras vidas que nosotras podemos, ojo que estoy generalizando, yo entiendo que cada quien tiene como sus particularidades, pero digo que en consulta, por ejemplo, escucho o consigo mujeres que pueden entonces decir este tipo de cosas, ¿no? Mientras que las creencias de él estaban más asociadas como el sexo soluciona los problemas. Es que yo le digo a ella que si nosotros tuviéramos una mejor vida sexual, ya todos los demás problemas desaparecen. ¿Ok? Él minimizaba mucho como las peticiones que ella hacía a nivel afectivo, y él decía, no, los problemas no son esos, los problemas son que no estamos juntos, que no estamos disfrutando al estar juntos, porque eso lo solucionaría todo. ¿Ok? O también en algún momento me decía, es que el sexo lo es todo, también muy asociado a esto. Es decir, su visión de la relación es como que en esa relación yo lo que voy a buscar es tener estas relaciones sexuales, además, porque no estamos hablando de sexualidad como en su definición amplia, sino asociado netamente como al sexo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conseguíamos? Por aquí. ¿Qué conseguía en la historia de él? Brevemente les comento algunos datos como él comentaba que sus padres eran poco afectivos, por ejemplo. Su familia en general, él decía que era una familia como muy distante afectivamente. Allí no había mucha relevancia de la afectividad. ¿Okay? Las primeras relaciones sexuales de él fueron con amigas casuales. Y él comenta que tuvo como una adolescencia y un inicio de la adultez así, como muy como de picaflor, de que iba como de chica en chica, pero sin mucho compromiso, sino que estaba así, como casualmente, ¿no? Por supuesto, en esas relaciones casuales, a ver, no hay el vínculo afectivo como tal, no hay como una relación, sino que estaba, y él explica que disfrutaba mucho como de esa época, ¿no? Tuvo 2 noviazgos anteriores largos, pero la ruptura
como la última ruptura, el último noviazgo, que había sido unos años atrás, había sido una ruptura dolorosa. Y justamente era una pareja que tuvo con la que había mucha pasión, con la que se conseguían y siempre había mucha pasión, pero esta muchacha como que nunca, tampoco había mucha conexión emocional, entonces allí estaban como, y al final él comenta como que él quedó muy herido de aquella relación, ¿no? Y bueno, él es poco afectivo y un alto nivel de estrés, manejaba mucho estrés, ¿ok? Fíjate que esta pareja, cuando estaban de novios, esta chica, ya les voy a contar un poco, esta chica era como muy de su casa, era muy, se veían, salían como una vez a la semana, ellos pasaron ese año de noviazgo así, y cuando podían y había la oportunidad, podían sexualizar y eran encuentros sexuales satisfactorios, ¿okay? Pero era así, como que una vez a la semana, o a veces podían pasar más semanas cuando había la oportunidad y se daban las circunstancias, ellos podían sexualizar y entonces allí tenían encuentros sexuales satisfactorios. El problema empieza cuando ya van a la convivencia. ¿Okay? Ella tenía unos padres divorciados, el papá, ese divorcio se dio porque se descubrió una infidelidad del papá, era una familia bastante conservadora, con creencias machistas sobre la sexualidad, no muy, es decir, bien asociadas a esas ideas que ella tenía. De hecho, creció como con la idea y el mensaje de que entonces este papá se busca a otra persona porque mamá no cumple en casa, ¿no? Y esa es como la idea general que tienen allí, que tiene sobre la historia de papá y mamá, que es una de las historias, yo siempre le digo a mis pacientes, nuestro primer referente de amor es esa historia de papá y mamá. Sea que yo ni siquiera conocí a mi papá, ¿ok? Sea que están juntos y tienen 80 años juntos, sea que se divorciaron a mitad de mi vida, sea que pasó lo que pasó en esa historia, cuando yo nazco y voy desarrollándome en esa familia, lo primero, el primer referente de mundo que yo tengo es mi familia. Y el primer referente de mujer que yo tengo es mi mamá, el primer referente de hombre que tengo es mi papá, y el primer referente de amor que yo tengo es esa relación de ellos, sea como sea que haya funcionado. Eso está, digamos, en partes de nosotros que nosotros ni siquiera tenemos idea porque lo empezamos a grabar mucho antes incluso de que tuviéramos como uso de razón, ¿no? Entonces, ella venía desde chiquitica como entonces incorporando todas estas ideas, sobre todo la idea de papá, bueno, hubo esta infidelidad y papá se fue con otra y todo el cuento, ¿no? Hay un detalle importante que es una historia de actos lascivos por parte de un tío, cuando ella tenía como 13 años, que además no fue creída. Es decir, ella cuando se atrevió como a comentar esto, mamá en específico dijo, esto no fue así, eso fue que el tío se había como rozado con ella, ¿okay? Se había masturbado con la ropa, pero la había rozado. Y entonces cuando ella se atreve a decir esto, la mamá le dice, eso no fue así, tú te confundiste, y entonces, bueno, se anula esto. A partir de allí, cuando revisamos, hay mucha desconexión con el cuerpo. Y es que ella a la sexualidad no le da mucho valor, mucha importancia, a diferencia de él, que dice que lo es todo, que el sexo lo es todo. Para ella hay una desconexión de su cuerpo y es un poco como si ella pone su cuerpo para el otro, no para ella. No para su satisfacción, sino para el otro. Y bueno, ella vive la vida enfocada en el cumplimiento de los deberes, de lo que se espera de ella, pero cuando revisamos acerca del placer, no hay mucha motivación al placer, actividades placenteras de ningún tipo, ni sexuales ni de ningún tipo, sino que ella está como para complacer al otro, pero no para conectarse con su placer. Entonces, bueno, allí un poco podemos ver, les traía, como les decía al principio, esta historia para que veamos cómo esa historia de él lo va como llevando a una postura frente a la sexualidad y esa historia de ella la va colocando en una postura casi que bastante distinta, es decir, que contraria, donde de algún modo, bueno, hacen un match porque él insiste, bueno, y ella está, pero definitivamente no está siendo placentero, no está siendo satisfactorio para ninguno, aun y cuando ella cede para estar, no es satisfactorio ni para ella ni para él. Entonces, ¿qué pasa?
que si nosotros solamente nos quedamos como en esa idea de qué es lo que me está pasando ahorita y qué es lo que hay que hacer para solucionarlo, un poco como hacía ella, bueno, lo que hay que hacer es que yo tengo que estar para que él esté contento y para que no se vaya con otra persona, y nos quedamos muy aquí y no nos vamos a revisar esas historias. Fíjense que la historia de él quizás bastante desligada de la afectividad, ¿ok? Y él como acostumbrado que es nada más lo físico, mientras que ella entonces también desconectada de ese cuerpo, desconectada de ese placer, por supuesto que allí no se está pudiendo dar ese encuentro. Allí, bueno, trabajamos varias cosas al respecto para que ellos pudieran hacer como ese acercamiento de que no es nada más lo físico, y esa reconciliación y esa reconstrucción de ella, de lo que es entonces su sexualidad hoy en día. Sanar esa historia que incluía estos actos lascivos, que incluía toda esta idea de a los hombres hay que estar para los hombres, porque entonces si no se buscan otras. Y de hecho ahí hay un tema familiar, porque además es una forma como de tratar de enmendar eso que le pasó a mamá. Entonces parte de sanar su historia es entender la historia de mamá es de mamá y mi historia es mi historia, así como les decía ahorita acerca de nosotros con los hijos. La historia de mi hijo es de mi hijo y la mía es mía. Entonces allí es hacer consciente también que muchas veces para sanar es entender, yo como que estoy librando unas batallas que no son mías, que eran las batallas de mamá, y que la única que puede librar, solucionar o no hacerlo, o lo que ella decida con eso es ella, ¿ok? O papá o cualquier otro miembro de nuestra familia. Y para eso hay que hacer un trabajo de conciencia, de darnos cuenta de qué ocurre. Cuéntenme un poquito hasta aquí cómo vamos. Chévere. Ok, porque lo siguiente que les quiero proponer es esto que está por aquí, que es que demos un paseo por su historia. Así que los que quieran hacerlo, ¿okay? Les voy a proponer que hagamos un ejercicio de imaginación con la idea simplemente de que revisemos. Por allí Amor nos hacía ya unas preguntas importantes que tenemos que hacerlas para saber cómo estamos con nosotros mismos. Entonces, bueno, un poco la idea, la intención de este ejercicio, los que quieran hacerlo, es que justamente nos metamos allí a dar un paseo por nuestra historia, sobre nuestra sexualidad, a ver qué conseguimos. Y esto va a ser, yo les voy a ir haciendo unas preguntas que quiero que se respondan muy con ustedes mismos, muy desde lo íntimo, entendiendo que todo es válido. Vuelvo a decir lo mismo que les dije en un principio, ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo. Es describir quiénes somos, para entonces saber hoy en día de qué me quiero encargar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si se permiten, yo les voy a pedir que se pongan cómodos donde están, y quienes quieran hacerlo con los ojitos cerrados lo pueden hacer, si no con los ojitos abiertos. Una musiquita, Mari, una de relajo. Ah, buenísimo. Buenísimo, amiga, porque ya yo tenía aquí, pero no la tengo a mano. Entonces, bueno, mientras que Jaime nos va colocando por allí la musiquita, vuelvo a decir, bueno, nos ponemos lo más cómodos posible, y si queremos cerrar los ojos, los cerramos. Si no, nos quedamos con los ojitos abiertos. Fíjense que les pongo esta imagen con la idea de que un poco nos adentremos como a ella, ¿no? Esperar la música. Ok. Y entonces allí sentados donde estamos, o donde nos recostamos, vamos a ir tomando conciencia de nuestra respiración. Vamos a tomar por la nariz y vamos a ir botando por la boca, con la idea de que esa respiración sea una respiración lenta, profunda, que nos permite entrar en contacto con nosotros mismos. Y entonces podemos irnos a un lugar de nuestra imaginación, quizás parecido a este que yo les muestro en esta imagen, o uno que nos guste, donde nos sintamos cómodos, para
para sentarnos y estar con nosotros mismos esta mañana. Allí sentados en ese espacio, tomando conciencia de ese espacio, de la temperatura que hay en ese espacio, de cómo mi respiración es lenta y profunda, de lo que veo alrededor, yo los invito a que nos hagamos algunas preguntas sobre nuestra historia y hagamos este recorrido por nuestra historia. Y vamos a empezar a tomar conciencia desde que estamos chiquiticos. Incluso si hay algunos recuerdos de cuando estábamos bebés, pues los vamos a ir incluyendo. Lo primero que me voy a preguntar es, ¿qué memorias corporales, historias, imágenes tengo sobre la manera en la que me cargaban, me bañaban, me cambiaban cuando era bebé? Si hay por allí algún recuerdo, alguna sensación de esos momentos. Tomo la respiración lenta y profundamente y seguimos. ¿Cuáles son las primeras historias espontáneas en el ámbito sexual que vienen de tu niñez? Le doy el tiempo para pensarlo, para recordarlo. ¿Cuáles eran esas primeras historias espontáneas en el ámbito sexual? Cuando niño, ¿qué se te dijo sobre ser niño o niña? ¿Qué influencia ha tenido esto sobre ti? En esa memoria recordamos esas primeras veces cuando me hablaban de lo que era ser niño o ser niña. ¿Cómo eso ha ido influenciando mi vida? ¿Qué recuerdas acerca de llegar a entender tu identidad? Ser hembra o varón. ¿Cómo se valoraban los niños y las niñas de tu familia? ¿Se les trataba igual o se les trataba diferente? ¿Qué memorias tienes de experiencias de masturbación, de juegos sexuales, de la exploración de tu cuerpo? Esos primeros recuerdos. ¿Fuiste descubierta durante la exploración de tu cuerpo o durante juegos sexuales? ¿Hubo algún castigo relacionado con el comportamiento sexual? ¿Cómo obtuviste tu primera información sexual de adolescente? ¿Cuáles eran las actitudes de tus padres sobre la sexualidad? ¿Qué mensajes recibiste directa o indirectamente de ellos? Tratemos de recordar en ese inicio de la adolescencia. ¿Cuáles son tus recuerdos sobre experiencias de masturbación en este periodo? ¿Cómo te sientes cuando recuerdas esto? ¿Cuál era el nivel de exploración sexual? ¿Qué sentimiento acompañaban estas experiencias? ¿Cómo te sentías contigo mismo cuando tenías esta edad, con tu cuerpo? ¿Qué mensajes te dabas al respecto de la sexualidad? ¿Qué conciencia tenías sobre tu orientación sexual?
¿Te preguntaste alguna vez si tu orientación sexual era homosexual? ¿Qué te decías a ti mismo al respecto? ¿De quién podías obtener información? ¿Qué pensamientos, sentimientos, comportamientos te hacían sentir culpable cuando eras adolescente? ¿Cuáles han sido tus experiencias y comportamientos sexuales ya como persona adulta? ¿De qué te sientes bien en cuanto a tu comportamiento sexual? ¿De qué te sientes mal? ¿Cómo te sientes al pensar en tu historia sexual? ¿Qué experimento, qué sensaciones, qué emociones experimento cuando estoy revisando esta historia? ¿Qué necesita sanación en tu historia sexual? ¿Hubo algún trauma? ¿Alguna situación de abuso dolorosa durante tu historia? ¿Cómo te sientes hoy en día con tu cuerpo? ¿Cuánto lo conoces? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué desearías cambiar de él? ¿Cuánto estás consciente de su sensación? ¿Con quién puedes hablar hoy en día de tus sentimientos sexuales, de tu sexualidad? ¿Cuáles son tus experiencias al buscar placer? ¿Te parecen que son equilibradas, saludables? ¿Has visto algún cambio en tu comportamiento sexual cuando varía tu autoestima? Cuando sube la autoestima, cuando baja la autoestima. ¿Ves algún cambio en tu comportamiento sexual? ¿Cómo afecta actualmente el estrés a tu vida sexual? La angustia, la tristeza, las emociones, ¿cómo afectan a tu vida sexual? ¿Cuáles son tus necesidades vitales en este momento de tu vida? ¿Estás viviendo la vida sexual que quisieras? Si no es así, ¿qué necesitas para hacerlo? ¿Qué quisieras hacer? Creo que nos quedemos un minuto contactando con estas preguntas, con este recorrido que hemos hecho hoy sobre nuestra historia sexual. Apenas algunos toques por esa historia. Tomemos conciencia de cómo se siente revisar esa historia. ¿Cómo me siento ante eso? Y sobre todo, tomemos conciencia de quiénes somos hoy en día y de qué queremos hacer con eso que sentimos, con eso que queremos hoy en día con nuestras vidas.
sentimos está bien, lo que pensamos está bien, y con lo que no nos sentimos cómodos, lo que no nos hace sentir bien, podemos encargarnos de ello. Poco a poco, en un proceso muy personal, muy íntimo, me digo que está bien simplemente hoy tomar conciencia y entender que lo que quiera hacer con mi vida, puedo buscar ayuda y no sé cómo hacerlo, y puedo apropiarme de eso, apropiarme de mi bienestar. Vivo en contacto con mi respiración, en contacto conmigo, me doy las gracias por permitirme estar en espacios como estos, por permitirme mirar hacia mí para hacerme cargo. Y poco a poco, muy lentamente, me voy despidiendo de ese lugar. Y a ver, allí mismo donde estamos sentados, bueno, tomamos conciencia entonces de este aquí y ahora, de ese lugar sobre el que estamos sentados o recostados. Y así, bien poco a poco, y un poco para quien quiera compartir, simplemente me gustaría que quienes quieran decir una palabra acerca de cómo se sintieron o de lo que ha significado este recorrido, en el chat esta una exploración. palabra, cómo se sintieron las palabras, lo que nos está pidiendo María José, cómo se sintieron, qué identificaron. Vayan escribiéndonos que lo vamos leyendo. ¿Qué significado tiene para cada uno? Es decir, para quien quiera colocar allí alguna palabra, revisar esa historia. Revelador, hermoso ejercicio, encuentro. Bello es. Súper bien identificada. Muy interesante. Muy bien, gracias por el ejercicio, hermoso ejercicio, revelador, encuentro. Revisar. Ok. Ok, justamente esa es la idea. Me quedo con esa última palabra que nos regala Rebeca acerca de revisar. Porque cuando revisamos, conexión también. Conectados con nosotros mismos. Cuando revisamos y nos conectamos con nosotros mismos, definitivamente conseguimos la respuesta que a veces estamos buscando muy afuera, pero que no hace falta de repente irse muy lejos, sino ir hacia adentro y entonces darnos cuenta. Y esa es nuestra historia. Eso es lo que somos. Eso es lo que nos ha traído a lo que somos hoy en día, y eso es maravilloso. Eso hay que honrarlo, eso hay que agradecerlo con sus subidas, bajadas, con sus encuentros y desencuentros, porque eso es lo que nos construye como seres humanos. Y entonces la idea es, como les decía en el ejercicio, que si hay cosas con las que no me siento bien, con las que no me siento cómoda, con las que de repente siento que tengo que sanar en mi vida, pues me ponga manos a la obra, porque definitivamente no le voy a poder entregar a mis hijos ni a mis seres queridos mucha calidad ni mucho de lo que quisiera entregarles si primero no lo he resuelto conmigo, no me lo a mí, para entonces. ¿Okay? Y con eso, bueno, les dejo esa última reflexión muy de la mano de esto que les decía, y es que cuando sano mi historia, no solo estoy sanando la mía, sino también la de mi descendencia. Y creo que eso es bien importante entenderlo, porque
es una responsabilidad que tengo conmigo y también con lo que quiero entregar en esta idea de evolucionar, para que realmente evolucionemos en cada generación. Qué bueno sería que cada uno fuéramos sanándonos e ir entregando lo mejor que podamos, nunca perfecto y nunca con la idea de que va a haber un momento en el que no haya nada, ¿no? Pues siempre habrá algo, pero definitivamente, mientras menos impactante, mientras menos doloroso, mientras menos traumático, pues mucho mejor para las generaciones del futuro también. ¿Ok? Bueno, muchas gracias entonces. Vamos a ver que por aquí alguien decía algo más. Mira, aquí Agradecida. dice, eso lo iba a leer, agradecida con sus intervenciones, muchas gracias, muy valiosas, muchísimas gracias María José, de verdad, muy hermoso el ejercicio, gracias a todas las personas que están por aquí.